Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en las fascinantes historias de los 12 apóstoles, los compañeros más cercanos de Jesucristo, explorando cómo encontraron su final. Durante siglos, sus destinos han intrigado y desconcertado a muchos. Descubramos la verdad detrás de la muerte de cada uno de estos misioneros. ¿Sabías que cada apóstol tuvo un destino y propósito únicos? ¿Qué ocurrió con ellos después de la crucifixión de Jesús? ¿Cómo vivieron sus vidas y cómo fueron sus últimos momentos? Antes de comenzar, nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué historia de un apóstol te parece más sorprendente? Sus finales reflejan el impacto que tuvieron en el cristianismo. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para estar al día con nuestros últimos videos. Ahora exploremos las cautivadoras vidas de los 12 profetas y descubramos los verdaderos eventos de sus días finales. Número 12. Simón, también conocido como Pedro. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre la muerte del apóstol Pedro. Una tradición muy aceptada en la Iglesia sostiene que Pedro fue crucificado en Roma, pero con un giro único, al revés. Según la tradición, cuando fue sentenciado a muerte, Pedro pidió ser crucificado de esta manera, sintiéndose indigno de morir en la misma posición que Jesús debido a su previa negación de Cristo. Ver Mateo 26, 33, 35. Es importante señalar que esta narrativa se basa en la tradición oral y no está explícitamente confirmada ni negada por los textos bíblicos. Sin embargo, sabemos por Juan 21, 18, 19 que Jesús predijo la muerte de Pedro. Jesús dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto era para significar el tipo de muerte que glorificaría a Dios. Al revelar esta profecía, Jesús podría haber estado preparando a Pedro para las dificultades que le esperaban tras su resurrección. Indicaba que, aunque Pedro había disfrutado de libertad de movimiento, llegaría un momento en que esto ya no sería posible. Es importante destacar que la frase «cuando seas viejo» no necesariamente indica una vida prolongada. Historiadores antiguos sugieren que Pedro fue ejecutado aproximadamente 34 años después de la profecía de Jesús, aunque su edad exacta en ese momento sigue siendo incierta. La descripción de Jesús sobre la muerte de Pedro, al referirse a extender las manos, probablemente alude a la crucifixión, donde sus brazos serían extendidos y fijados a un travesaño. Este método de ejecución no solo era una forma de muerte, sino también un medio de tortura, utilizado a menudo por los romanos para estirar los brazos de los prisioneros. Independientemente del método específico, es evidente que Pedro enfrentó una marcha firme hacia su muerte. A pesar de la naturaleza sombría de estas predicciones, Pedro pudo haber encontrado consuelo al saber que su muerte glorificaría a Dios. Su devoción a Jesús y a su misión era evidente, y su disposición a morir como mártir por su fe destacó su valentía, fidelidad, paciencia y determinación. Ser elegido para morir en el nombre de Jesús fue, para él, un honor profundo. Número 11. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago fue un discípulo destacado de Jesús, también conocido como Santiago el Mayor, para distinguirlo de otro Santiago mencionado en las Escrituras. Según el Evangelio de Marcos, Santiago y su hermano Juan sugirieron una vez invocar fuego del cielo para castigar a un pueblo que se negó a darles hospitalidad. Además, Santiago pidió audazmente a Jesús el honor de sentarse a su lado en su gloria, dispuesto a morir por sus creencias. Entre los apóstoles, el martirio de Santiago es el único registrado en las Escrituras. Fue ejecutado a espada, probablemente decapitado por orden del rey Herodes.
Santiago es venerado como el primero de los discípulos de Jesús en morir por su fe. Aunque la tradición sostiene que fue misionero en España y que está enterrado allí, los registros históricos indican que su martirio ocurrió en Jerusalén en los primeros días de la Iglesia cristiana. A pesar de las diferentes versiones sobre su lugar de descanso final, millones de cristianos han peregrinado durante siglos al Camino de Santiago para visitar lo que se cree es su tumba en el noroeste de España. Cada año, aproximadamente 300.000 peregrinos visitan el santuario de Santiago el Mayor en Santiago de Compostela. Número 10. Juan, hijo de Zebedeo. Juan, hermano de Santiago, fue exiliado por su fe, como se detalla en Apocalipsis 1:9. La Biblia ofrece pocos detalles sobre la muerte de Juan, pero diversas tradiciones aportan pistas. Una de las más aceptadas señala que Juan murió en Éfeso. Según una tradición, sobrevivió a un intento de asesinato cuando fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, del cual salió ileso. Posteriormente, fue exiliado a las minas de la isla de Patmos, en el sur del mar Egeo. Durante su estancia en Patmos, Juan experimentó visiones de Jesucristo y escribió el libro de Apocalipsis, un texto profético. Más tarde fue liberado, probablemente debido a su avanzada edad, y regresó a lo que hoy es Turquía, donde vivió pacíficamente hasta morir de causas naturales. Esto lo convierte en el único apóstol que no sufrió una muerte violenta. Número 9. Andrés. Andrés, el primer discípulo llamado por Jesús, era también hermano de Simón Pedro y pescador de oficio. Aunque no formaba parte del círculo más cercano de Jesús, Andrés tenía una relación significativa con él, habiendo sido inicialmente seguidor de Juan el Bautista. Fue Andrés quien presentó a Pedro a Jesús, identificándolo como el Mesías, aunque frecuentemente es Pedro quien recibe el reconocimiento por ello. En las Escrituras, el papel de Andrés queda algo eclipsado por el de Pedro, posiblemente debido a su menor edad o a su aparente menor relevancia. Andrés encontró su final en la ciudad griega de Patras alrededor del año 60 después de Cristo, donde fue martirizado en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Considerándose indigno de morir de la misma manera que Jesús, la tradición sostiene que fue atado, no clavado, a la cruz y continuó predicando durante 3 días mientras estaba suspendido. Relatos anteriores sugieren que fue crucificado en una cruz tradicional, pero en ambas narrativas enfrentó su muerte con una convicción y fortaleza notables. Número 8. Felipe. Felipe el apóstol es mencionado brevemente en el Nuevo Testamento y a menudo se le confunde con otros 3 individuos llamados Felipe que aparecen en las Escrituras. Originario de Betsaida, el mismo pueblo que Pedro y Andrés, las apariciones bíblicas de Felipe son escasas. Su fluidez en griego, evidenciada por sus interacciones con seguidores griegos, sugiere que tenía mayores habilidades lingüísticas que sus compañeros. La contribución más destacada de Felipe en la Biblia fue presentar a Natanael a Jesús, como se describe en el Evangelio de Juan. Durante un evento importante, Jesús puso a prueba a Felipe cuestionándolo sobre cómo alimentar a 5.000 personas, evaluando su fe y su capacidad para resolver problemas. En otra ocasión, el pedido de Felipe de ver al Padre llevó a Jesús a explicarle que verlo a él era equivalente a ver al Padre. La muerte de Felipe, ocurrida aproximadamente en el año 80 a.C., está rodeada de versiones variadas. Algunos relatos afirman que murió de forma natural, mientras que otros sugieren que fue martirizado, ya sea por lapidación, crucifixión o incluso crucifixión boca abajo. Número 7. Bartolomé. El apóstol Bartolomé sigue siendo una figura enigmática de la que se sabe poco más allá de su nombre.
Algunos especulan que podría haber sido conocido con otro nombre, relacionándolo con Felipe debido a sus asociaciones bíblicas. Esta conexión ha llevado a algunos estudiosos a proponer que Bartolomé y Natanael podrían ser la misma persona, ya que las interacciones de Natanael están estrechamente vinculadas con Felipe en las Escrituras. Sin embargo, el Evangelio de Juan menciona a Natanael, pero no a Bartolomé, lo que ha generado un debate entre los estudiosos sobre si realmente eran individuos separados. El final de Bartolomé está rodeado de relatos espeluznantes, aunque los detalles exactos son difíciles de precisar. La versión más ampliamente reconocida y escalofriante indica que fue desollado vivo y posteriormente decapitado. El arte a menudo representa a Bartolomé sosteniendo un cuchillo de desollar o cubierto con su propia piel, destacando la brutalidad de su martirio. Algunos relatos lo describen siendo golpeado, crucificado boca abajo, retirado mientras aún estaba vivo, desollado y finalmente decapitado. Otros sugieren que fue dormido, arrojado al mar y más tarde ejecutado. Independientemente del método específico, se acepta generalmente que el final de Bartolomé no fue pacífico ni natural, sino marcado por una severa tortura. Su muerte es un testimonio impactante de las persecuciones extremas que enfrentaron los primeros cristianos. Número 6. Mateo. Mateo, también conocido como Leví, fue originalmente un recaudador de impuestos, una profesión despreciada en su tiempo debido a su asociación con la opresión romana hacia los judíos. Su inclusión entre los discípulos de Jesús subraya el mensaje de que el llamado divino se extiende a personas de todos los orígenes sociales, no solo a los considerados tradicionalmente piadosos o respetados. Aunque solo se menciona 7 veces en la Biblia, la conversión de Mateo es significativa. Jesús se acercó a él en su puesto de recaudación de impuestos y lo invitó a seguirlo, invitación que Mateo aceptó de inmediato. Posteriormente, Jesús cenó en la casa de Mateo, en un evento al que asistieron muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Esto no fue una aprobación de sus acciones, sino una demostración del mensaje de Jesús sobre la gracia y la redención universales. Las circunstancias de la muerte de Mateo siguen siendo en gran parte especulativas. Aunque una tradición sugiere que pudo haber muerto de forma natural, es más comúnmente aceptado que fue martirizado, en línea con el destino de muchos de sus contemporáneos. Diversos relatos señalan que pudo haber sido decapitado, apuñalado, quemado o lapidado, reflejando las condiciones peligrosas que los primeros cristianos enfrentaban frecuentemente. Número 5. Tomás. El apóstol Tomás es mencionado de manera limitada en la Biblia, y los detalles sobre su vida son fragmentados y poco claros. Sin embargo, es famoso por su escepticismo, lo que llevó al episodio en el que ganó el apodo de Tomás el Incrédulo. En el Evangelio de Juan, Tomás se negó a creer en la resurrección de Jesús sin pruebas físicas, insistiendo en ver y tocar las heridas de la crucifixión. Jesús apareció ante Tomás e invitó a que verificara sus heridas, cumpliendo así con los criterios de fe que Tomás requería. Este incidente ha enfatizado temas sobre la fe basada en evidencias y la virtud de creer sin ver. Se cree que Tomás murió el 3 de julio del año 72 después de Cristo en Milapur, India, donde supuestamente fue asesinado con una lanza. A diferencia de las variadas y heroicas narrativas de martirio de otros apóstoles, los relatos sobre la muerte de Tomás son relativamente consistentes, describiendo su final de manera sencilla. Número 4. Santiago, hijo de Alfeo. El apóstol Santiago, hijo de Alfeo, tenía un nombre común en los tiempos bíblicos, lo que contribuye a la confusión en los registros históricos. Aparece principalmente en las listas de los apóstoles,
con poca información adicional sobre su vida más allá del nombre de su padre. Esto ha dado lugar a varias teorías no verificables sobre su identidad. Para complicar aún más, este Santiago es distinto de Santiago, hijo de Zebedeo, y de otros personajes bíblicos llamados Santiago, como Santiago el Justo, hermano de Jesús, y Santiago el Menor, cuyas identidades también se confunden a menudo. Los detalles precisos sobre cómo murió Santiago, hijo de Alfeo, son inciertos debido a estas ambigüedades. Santiago el Justo, considerado hermano de Jesús, sufrió una muerte violenta. Fue arrojado desde una torre del templo, golpeado con un garrote y luego lapidado. Por otro lado, una tradición sostiene que Santiago, hijo de Alfeo, fue ejecutado en Egipto, ahorcado mientras predicaba. Otra tradición afirma que fue lapidado en Jerusalén. A pesar de las incertidumbres sobre su muerte, se acepta generalmente que murió como mártir. Número 3. Judas Tadeo. Judas, también conocido como Judas de Santiago, Tadeo o Lebeo, es una figura bíblica cuya relación exacta con Jesús es ambigua. Algunos especulan que pudo haber sido su hermano, aunque las escrituras no lo confirman. Esta incertidumbre dificulta precisar los detalles de la vida y muerte de Judas. Es importante señalar que Judas, el apóstol, se distanció de las connotaciones negativas asociadas con Judas Iscariote, adoptando el nombre de Tadeo. Se cree que Judas, el apóstol, junto con Simón el Celote, murió en el año 65 d.C., en la actual Beirut, que en ese entonces formaba parte de la provincia romana de Siria. En representaciones religiosas, Judas suele ser mostrado sosteniendo un hacha, símbolo del tipo de martirio que sufrió. Según la tradición, sus restos fueron trasladados a Roma en 1665 y enterrados en una cripta en la Basílica de San Pedro junto a Simón el Celote. Otro relato sugiere que los restos de Judas fueron preservados en una iglesia armenia en Kurdistán, hasta al menos mediados del siglo V. Un hallazgo arqueológico interesante en el valle de Jezreel, en Israel, incluyó un osario con la inscripción Judas Tadeo. Este osario, junto con otros encontrados en el sitio, data al menos del siglo II, lo que sugiere que podría marcar el lugar de descanso final de Judas. Número 2. Simón el Celote. Simón el Celote, identificado únicamente en las listas de apóstoles, es una figura en gran parte enigmática. El significado de su epíteto, el Celote, está sujeto a diversas interpretaciones. Una teoría sugiere que estuvo asociado con los celotes, una secta judía conocida por su ferviente expectativa del Mesías y su deseo de un cambio radical en la sociedad. Alternativamente, el título podría indicar su intensa devoción al estudio de la ley mosaica o su dedicación a seguir las enseñanzas de Jesús. Traducciones bíblicas anteriores generaron confusión al referirse a Simón como Simón el Cananeo, en lugar de identificarlo como un seguidor distinto de Jesús, lo que llevó a algunos a creer erróneamente que estuvo presente en el primer milagro de Jesús en Caná. Sin embargo, la erudición moderna generalmente descarta esta interpretación. En cuanto a su labor misionera, la tradición sostiene que Simón predicó en Egipto, pero más allá de eso, poco se sabe sobre su vida. Existen diversos relatos sobre su muerte, aunque provienen de fuentes escritas siglos después de su supuesto fallecimiento, lo que dificulta establecer una narrativa histórica clara. Según Moisés de Corene, un historiador armenio del siglo V, Simón murió en el reino de Iberia. La leyenda dorada, una colección de hagiografías, menciona que fue martirizado en Persia en el año 65 d.C. La tradición cristiana etíope sitúa su muerte en Samaria, en la actual Israel. Otras tradiciones afirman que fue crucificado en Britania en el año 61 d.C. o que fue partido en dos.
Un relato oriental alternativo sugiere que murió de forma natural en Edesa, una ciudad histórica. La diversidad de estos relatos refleja la naturaleza fragmentada y a menudo contradictoria de los registros históricos sobre Simón el Celote. Número 1. Judas Iscariote. Judas Iscariote ocupa un lugar destacado como una de las figuras más infames de la historia bíblica, reconocido principalmente por su traición a Jesucristo. Como uno de los 12 apóstoles, Judas pasó 3 años acompañando de cerca a Jesús, siendo testigo de sus enseñanzas, milagros y obras. En su papel como tesorero del grupo, Judas abusó de su posición al malversar fondos. Aunque su remordimiento tras la traición de Jesús fue profundo, no buscó revertir sus acciones. Los relatos sobre la muerte de Judas en los evangelios de Mateo y Lucas, como se registra en el libro de los Hechos, presentan algunas discrepancias. Según Mateo, Judas terminó con su vida ahorcándose. Esta narrativa describe cómo, abrumado por la culpa, devolvió las 30 monedas de plata al templo y luego se suicidó. Los principales sacerdotes, considerando el dinero como precio de sangre, lo usaron para comprar el campo del alfarero, que posteriormente se destinó como lugar de entierro para extranjeros, ganando el nombre de Campo de Sangre. Mateo 27, 5, 8. En contraste, el relato de Lucas en el libro de los Hechos describe un final aún más espeluznante para Judas, quien cayó en un campo, y su cuerpo se rompió al impactar, exponiendo sus órganos internos. Según este relato, Judas compró el campo con las ganancias de su traición. Al caer de cabeza, su cuerpo estalló, dejando una escena tan impactante que se hizo conocida en toda Jerusalén. A partir de entonces, el lugar fue llamado Akeldama, o Campo de Sangre. Hechos 1, 18, 19. Para reconciliar las diferentes narraciones bíblicas sobre la muerte de Judas Iscariote, es útil considerar que ambos relatos podrían contener elementos de verdad. Según el Evangelio de Mateo, Judas se ahorcó en el campo del alfarero. Mateo 27, 5. Es posible que, tras la descomposición y hinchazón de su cuerpo, el árbol o la cuerda que lo sostenía cediera, provocando su caída y el posterior estallido de su cuerpo, como se describe en Hechos 1, 18, 19. Lucas, en Hechos, no indica explícitamente que la caída matara a Judas, sino que detalla las consecuencias macabras de su caída y la exposición de su cuerpo ya en descomposición. Esto sugiere que Judas ya estaba muerto y la caída solo mostró el estado de su cuerpo. Por lo tanto, Mateo se centra en la causa de la muerte, el ahorcamiento, mientras que Lucas destaca el impactante desenlace tras la descomposición y caída accidental del cuerpo. Respecto a la propiedad del campo, es una cuestión de interpretación. Antes del arresto de Jesús, Judas recibió 30 piezas de plata, planeando comprar un campo con este dinero. Sin embargo, tras traicionar a Jesús y sentirse arrepentido, devolvió el pago a los principales sacerdotes. Estos usaron el dinero devuelto para comprar el campo del alfarero, ya que no podían aceptar dinero de sangre para uso en el templo. Mateo 27, 7. Por lo tanto, aunque Judas inició la transacción, fueron los sacerdotes quienes completaron la compra, convirtiéndose en los compradores de facto, aunque los fondos provinieran originalmente de Judas. Gracias por acompañarnos. Discutir individualmente a cada uno de los 12 profetas nos proporciona una visión profunda de sus personalidades y roles. Esperamos que este análisis haya enriquecido tu comprensión de la Biblia. Considera suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de futuros episodios sobre temas bíblicos importantes. Que tengas un excelente día.